vamos a empezar la jornada. Ya tenemos 108 participantes de los estudiantes que nos acompañan, así que estamos muy contentos por iniciar esta actividad. Primeramente, y para dar el contexto en la apertura, recuerden que estos espacios para nosotros van a ser los espacios formales. Ayer tuvieron los espacios informales y los espacios formales. Nosotros intentaremos darles un contexto de los temas sobre los que estamos trabajando. Para dar la apertura a la jornada, invitamos a la vicerrectora académica de nuestra universidad, doctora Romina Cavalli. Doctora Cavalli, buen día. Sí, buenos días. ¿Me escuchan, no? Sí. Buen día a todos. Muchas gracias por encontrarnos en este espacio que hemos desarrollado en la Universidad de El Salvador con el apoyo de ONU Argentina en conmemoración de su 75 aniversario. Es un área, es un espacio para ustedes de trabajo, de reflexión, de elaboración de ideas, de manifestarse, de discusión de las mismas, de intercambio, un espacio muy rico entonces. Y como bien decía Pablo, ya he tenido los encuentros de trabajo específicamente, y la conferencia, el webinar que hoy nos convoca, tiene que ver con trabajar más con especialistas, con funcionarios, con las personas que están trabajando los temas, las líneas de trabajo de este proyecto, y para nosotros es un gusto que hoy esté presente en la sala y que haya aceptado tan generosamente nuestra invitación a la doctora Silvia Vázquez. La doctora Silvia Vázquez está en funciones, ella trabaja en la Cancillería, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y para que tengan una noción acabada, ella es la directora de Medio Ambiente, es decir, es la persona encargada en el país de trabajar y desarrollar todas las temáticas en cambio climático, en desarrollo sostenible, en todos esos temas que hoy nos preocupan como humanidad, y hoy la vamos a escuchar a ella en este relato. Yo simplemente darles la bienvenida, esperemos que sea de provecho todo este espacio, el tiempo de trabajo, traten de tomar las mejores ideas para que después podamos aplicarlo al resultado final de este laboratorio creativo. Muy agradecida por el compromiso de los colegios, de sus directivos, de los docentes que están acompañando, especialmente ustedes en el colegio. Le voy a dar la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy está con nosotros, que es la Mariana Colota, que también nos acompaña en esta actividad. Mariana, buen día. Doctora, gracias por la presentación. Buenos días a todos. La verdad, muy contentos por la concurrencia de tantos alumnos en esta mañana. Este encuentro virtual del Laboratorio Creativo de ONUSAL, y en este caso, como bien mencionaba nuestra vicerrectora académica, para acercarles a la doctora Silvia Vázquez, que es directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con su exposición. A partir de este va a ser el primero de 4 encuentros con expertos, y tal como mencionaba Romina Cavalli, queremos aportarles a partir de estos encuentros ideas, conceptos, reflexiones, desde el rol y experiencia y trayectoria que tienen cada uno de estos expertos. Por eso la idea es que al final de la exposición y a través del chat les vamos a pedir que escriban las preguntas que consideren para que al final de la exposición ellos puedan responderlas. En este caso, en este primer encuentro, entonces, nuestra experta, tal como mencionaba Romina, es la doctora Silvia Vázquez, que es directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, abogada de la Universidad de Buenos Aires, y es representante argentina ante la Global Greens y ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas, y presidenta y fundadora también del Partido Verde de la República Argentina. Ella ha sido diputada nacional, es especialista en Derecho Internacional y Cambio Climático, vicepresidenta primera de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en los periodos 93, 97 y 97 y 99, y también autora del Ágora en 2001. Junto con la doctora
Silvia Vázquez, tenemos el honor que nos acompañe el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, el embajador Julio Ramón Lascano Ibedia. Él se licenció en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es actualmente nuestro director, es profesor de Política Internacional, Política Exterior Argentina y Teoría Práctica Diplomática. También se especializó en Estados Unidos y ejerció funciones en la diplomacia en Italia, Uruguay, México, Cuba, Angola, donde fue embajador en 2013 a 2016. Fue cónsul en Roma y en Colonia de Sacramento, Uruguay. En Argentina tuvo funciones técnicas y de coordinación. Entre otras funciones que ha desempeñado desde ese momento, también es autor de libros, entre ellos Política y Diplomacia, una política institucional hacia el mundo, y hace una nueva diplomacia, ideas para el diseño de una política exterior, que se publicó este año. Ha escrito diversos artículos sobre relaciones internacionales y es conferencista y diserta en diversos foros públicos y privados referidos a política internacional y a política exterior. Sin decir más, entonces le damos la palabra a Silvia y a Julio para que comience este conversatorio y esta exposición que ambos han armado y a disposición para ustedes. Nos reencontramos entonces luego de la exposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a nuestra vicerrectora, a Romina Cavalli. Buenos días a nuestra decana, doctora Mariana Colota. Buenos días a todos los decanos presentes, organizadores que están, Pablo Hernández Molteni especialmente. Y buenos días a la doctora Vázquez, que es un lujo tenerla con nosotros en la Universidad de El Salvador. Yo, más que acompañarla, lo que quiero es darle un pie, como se dice en estas conversaciones, porque tenemos un público exquisito. Quiero darles la bienvenida a esta Universidad de El Salvador, porque la verdad que ustedes son alumnos y las familias que están atrás de ellos, los alumnos, que están en este momento dando un paso de vital importancia en la vida de ustedes. Pasan de la instrucción pública a la elección propia de unas carreras, de unas vocaciones y de unos destinos que ustedes van a poder elegir y apropiarse de manera individual. Ese es un salto en la vida espiritual que los va a enriquecer profundamente. Y por eso creo que haber decidido nuevamente que la universidad, a pesar de los tiempos de pandemia, esté presente en ejercicios es tan sabio. Silvia Vázquez va a compartir conmigo en su extensa currícula y conocimiento de esto, que los servicios públicos, lo que es la vocación pública, de ser el funcionario público, no es justamente la elección de las carreras por las que se buscan las riquezas o las que se buscan los recorridos fáciles. Son las vocaciones que buscan servir a la gente. Piensen que las Naciones Unidas son el conjunto de los estados y los países que decidieron, después de grandes guerras y confederaciones que se enfrentaron durante muchísimos siglos y que en el último siglo fueron más sangrientas, de cómo solucionar la paz y el orden internacional. Piensen que se logró bastante bien, a pesar de que en el siglo XXI encontramos todavía conflictos de esta naturaleza. Y sin embargo, la naturaleza humana nos llevó a estos rincones, ¿no?, del manoseo de la naturaleza, sobre lo cual les va a dar las cátedras hoy Silvia, que es la que tiene puntualmente su expertise como directora general de Ambiente y experta en el tema. Pero quiero dejarles el recuerdo de que cuando uno camina en la vida y va viendo en la diplomacia, como me ha tocado a mí en 40 años de diplomacia, caminar por diversos rincones del mundo, integrarla a nuestro país y darlo todo por el servicio, nunca olvida que en cada uno de ustedes, en cada una de las familias de ustedes, son las que están contribuyendo en el Estado argentino para que exista una ONU. O sea, ustedes van a participar del juego más fabuloso y más entretenido que existe en los estudios que están terminando en el secundario y que los está ingresando también al mundo de la universidad. Porque es el juego de la realidad. Es un juego que se acerca muchísimo a la realidad. Nada de lo que hagan estos días y de lo que aprendan ahora a continuación está distante de la realidad de ustedes. Estudiar las relaciones internacionales es no renunciar nunca a un mundo comunicado, a que todos esos estados paguen su cuota, conformen la ONU, conformen esos organismos y enriquezcan más al mundo con
la menor cantidad de fronteras con la menor cantidad de guerras, y si no fuera así con un sistema, que tenemos que pensar que por lo menos las Naciones Unidas tienen que estar presentes. Es fácil criticar, y ustedes escucharán todos los días en las familias, en los amigos, en los diarios y en la radio. Criticar los organismos es muy sencillo, pero si no estuvieran ellos, los dramas que sufre la humanidad en la actualidad serían bastante más graves. Hoy, por suerte, van a tener que escuchar, yo creo que el tema número 1 que preocupa a la humanidad, con lo cual los va a enriquecer profundamente, porque el tema del cambio climático, sin duda alguna, para mí está número 1 en la agenda global y la agenda del desarrollo. Entonces, tienen la oportunidad de enriquecerse sobre cómo se generó, de saber que la Argentina tiene también su propia posición sobre esto. Nosotros en nuestra Constitución Nacional tenemos un artículo muy importante, el 41, que establece al medio ambiente como derecho y como garantía, y como, digamos, le da potestades mucho más fuertes que la gente cree. Y se basa en otros artículos de la Constitución, y de ahí se generaron múltiples leyes que cuidan nuestro ambiente, aunque poco se vea o aunque tengamos resultados escasos. Pero Argentina en esto puede estar con orgullo caminando y enseñarle al mundo. Y además somos miembros de todas las convenciones internacionales que han sucedido desde la década del 80 hasta la actualidad en esta temática. Con lo cual, nada, aprovechen esta exposición porque, les repito, va a ser exquisita, les va a cambiar la cabeza, no tengo la menor duda, y los va a convertir en lo que son hoy jugando en este rol. Los va a convertir en embajadores y representantes de estos temas ante nuestra sociedad y ante el mundo. Gracias, buen día, y Silvia, te dejo la palabra, doctora. Aprendiendo a articular nuevos verbos, desmutear, quiero en principio agradecerle mucho a la USAL, a la Universidad de El Salvador, la invitación a ser partícipe de este taller que me resulta sumamente interesante por la posibilidad, digamos, de compartir con esta generación millennial y con jóvenes que hoy son los protagonistas de la lucha contra el cambio climático en el mundo. Quiero agradecerle muy especialmente a la vicerrectora, a Romina Cavalli, a todo el equipo, obviamente a todo el equipo que está participando en la moderación y posibilita el armado de este conversatorio, por supuesto a mi querida Mariana Colota, que siempre está atenta absolutamente a todo, y a vos, Julio, por esta presentación que, bueno, me da mucho placer compartir contigo un conversatorio. Vos tenés una experiencia, además, en el ejercicio de la diplomacia, en el ejercicio de las relaciones internacionales, que es absolutamente imprescindible para nuestro país y para la política de nuestro país. Yo quisiera decirles a todos quienes están acá que independientemente y más allá de cuántas carreras o especializaciones haya hecho a lo largo de mi vida, quiero definirme de una manera. Yo soy una activa militante de las causas en las que creo y una activa militante de las ideas en las que me baso mi vida y transformo eso en acción. Y a mí me parece que el llamamiento que ha hecho Naciones Unidas, sobre todo en el último año, en el año 2019, a los jóvenes de todo el mundo, en ese llamado a la acción, como lo han definido, ha sido vital para este fenómeno nuevo que es este ejercicio de la ciudadanía verde a una escala planetaria como nunca lo hemos tenido. Quienes, como mi caso, somos activos participantes de esta militancia de las causas verdes en nuestro país y que en mi caso además me ha significado tener una acción concreta desde el Consejo Deliberante de la ciudad en la que pasé la mitad de mi vida, que es Avellaneda, con un enfoque sobre el puerto de inflamables, que sigue estando allí, hasta los 3 periodos, los 3 mandatos como diputada nacional. Y en ese sentido, en este momento, los jóvenes y las jóvenes que aquí nos están acompañando seguramente han sido parte
de las multitudinarias manifestaciones que el año pasado, en el caso nuestro, nos encontraron en la Plaza de los Dos Congresos, el 27 de septiembre, Día Nacional de la Conciencia Ambiental, que fue instituido por una ley de mi autoría, en conmemoración a un desastre, un verdadero desastre ambiental que ocurrió en la ciudad de Avellaneda, justamente en el año 1993, cuando yo estaba transitando el final de la campaña electoral de mi primer mandato como diputada nacional. 7 personas murieron por gas cianhídrico, por el efecto gas cianhídrico, toda una familia, la médica, los camilleros, etcétera, que fueron a asistirlos en la emergencia, y eso configuró, digamos, una narrativa, a partir de lo cual también es muy interesante ver cómo la incorporación de los medios de comunicación, la incorporación del discurso periodístico, de la mirada periodística en los problemas ambientales del país, hizo un antes y un después. Digo esto porque antes de centrarme, digamos, en el tema del desarrollo sostenible y en el de cambio climático, que son los ejes que nos convocan hoy, es muy importante destacar esto, esta militancia que la juventud está teniendo en este llamado a la acción, que por primera vez en la historia de la humanidad nos confronta con esto. En más de 170 países, millones de jóvenes se movilizaron con una consigna que es universal, defendiendo la naturaleza, defendiendo el planeta, no ya discutiendo si el futuro va a ser mejor, sino discutiendo y exigiendo y demandándonos a quienes estamos en la función que exista un futuro directamente. Bueno, dicho esto, quiero centrarme en un desarrollo que a todos nos parece fundamental, que es cómo fue apareciendo este concepto del desarrollo sostenible en el marco de las negociaciones internacionales, en el marco de la política y en las instituciones de cada uno de nuestros países. En principio, como una definición genérica, ¿no? Desarrollo sostenible se entiende como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por primera vez, este concepto aparece allí a partir de una convocatoria de Naciones Unidas en el año 1987, en un informe que se llamó Nuestro Futuro Común. El informe Nuestro Futuro Común ustedes se lo tienen que, digamos, grabar, porque es muy importante este informe, que se conoce, digamos, vulgarmente como el informe Brundtland, en honor a la presidencia de esa comisión que estuvo en manos de quien era la jefa de gobierno de Noruega en ese entonces, y es muy importante porque pondrá en jaque, pondrá en discusión el modelo económico imperante hasta ese momento. Y dirá en este informe que somos unánimes en la convicción de que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia de planeta dependen de esos cambios, ya que deben producirse en los viejos enfoques, dice el informe, del desarrollo y la protección del ambiente. Ahora bien, esto aparece a su vez necesitamos hacer una división, digamos, entre lo que había aparecido ya como los modelos de crecimiento económico de los países industrializados, a lo que llamábamos países desarrollados, y seguimos llamando países desarrollados, los más industrializados, y los países más o menos pobres, como los países en vías de desarrollo. Fíjense que por primera vez también aparece este concepto de solidaridad, que ya no es solamente el concepto de la solidaridad intrageneracional, o sea, en el presente, sino un concepto de solidaridad para con las generaciones futuras. Naciones Unidas había ya convocado a una asamblea general en el año 1982 a propósito del acelerado deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales y de las consecuencias que eso traía en el desarrollo económico y social, a una asamblea general que dio un elemento central en el debate medioambiental aún hasta nuestros días, que es la Carta Mundial de la Tierra. Y después creó en 1983 la Comisión Mundial del Ambiente. Y después de esto, bueno, vendrá en 1987 este informe, Nuestro Futuro Común, que será central para el cuestionamiento
de una cuestión central. En ese modelo económico del que estaba hablando Grunthal, se refería concretamente a otro hito, digamos, en la historia del crecimiento económico, en la historia de los modelos de desarrollo económico, que será la conferencia de Bretton Woods de 1944. También tienen que anotárselo como un hito histórico muy importante, porque en esa conferencia de Bretton Woods se pusieron las bases, se sentaron las bases del sistema económico internacional. ¿Y qué se enfatizaba en esta conferencia? La oportunidad de crear una economía mundial, anoten este concepto, mundial, en el que las personas de cada nación, dice, tendrán la oportunidad de poner en práctica sus potencialidades en paz y disfrutar cada vez más de los frutos del progreso material, anotemos también, subrayemos, frutos del progreso material, en una tierra infinitamente bendecida con riquezas naturales. ¿De qué nos está hablando entonces Bretton Woods en esta terminología del progreso material y la tierra infinitamente bendecida con riquezas naturales? Bueno, nos está hablando de algo muy concreto que es un paradigma. Ese paradigma en el que se basa, que no tiene ninguna coherencia con el sistema científico, que está cuestionado seguramente por el sistema científico, implica que, digamos, podemos tener un modelo de crecimiento infinito cuando partimos de un planeta que tiene recursos finitos. Es decir, con recursos limitados no se entiende cómo podríamos desarrollar un crecimiento ilimitado. Ese paradigma, a su vez, tiene un articulador muy importante. Concibe a la naturaleza como recurso, por eso de ahí deriva esta denominación de los recursos naturales, que hoy en día ha sido reformulada y se lo considera bienes naturales. A la naturaleza, decía, nos concibe a los seres humanos, a la humanidad, como separados de esa naturaleza y a la vez de esa naturaleza. Y a la naturaleza como un activo, como un recurso que está disponible para nuestra satisfacción. A su vez tiene, digamos, otra cuestión, cuando plantea el progreso material, sin ningún otro aditamento, solamente pone la mirada en el progreso material, también va a poner el acento en algo que después dará, generará esta mecánica cultural del consumismo, y la idea, a su vez, que el consumismo genera felicidad. Es decir, que cuanto más posibilidad de consumo tenemos de bienes y cosas y de servicios, más felices somos los seres humanos. Y por eso, entonces, la apuesta a un crecimiento perpetuo es bueno. Claramente, frente a esto, el informe Grunthal, Naciones Unidas, a través de esta asamblea, nos estará convocando hacia el futuro a un replanteo de este paradigma, y en este paradigma del consumismo y la productividad y del crecimiento ilimitado se opondrá un nuevo paradigma que está como en la base, porque siempre decimos, ¿no? Hay dimensiones para discutir esto. Hay una dimensión política, una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión filosófica. Y la dimensión filosófica está en la base de todas las otras, una dimensión científica. Ahora bien, este nuevo paradigma que se plantea a partir del informe Grunthal nos estará hablando de una naturaleza que es finita y que por lo tanto ya no será, ni tampoco la vamos a concebir como un caos lleno de violencia, sino que la podemos empezar a concebir como un orden maravilloso, infinitamente complejo, que ha sido construido a lo largo de más de 3.500 millones de años. Fíjense la diferencia fenomenal, es decir, reconociéndonos como parte de la naturaleza, es que a partir de eso necesitamos también un factor imprescindible de la naturaleza, la concebimos como un factor imprescindible del mejoramiento de nuestra calidad de vida. Y eso derivará a su vez en una posición siguiente que se conoce como la biofilia, que está demostrado que trabajamos mejor, nos sentimos más equilibrados, nos sanamos más rápidamente en los entornos naturales. La parte positiva, digamos, de toda esta situación, de todo este engranaje internacional que fue empujando estos debates,
es que esta Carta Mundial de la Naturaleza, que fue aprobada en 1992 por la Asamblea General, ha sido realmente un disparador para que sus elementos se tomaran en distintas constituciones de diferentes países y en sus leyes. Mencionaba recién el embajador Julio Lascano y Bedia, el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que también, digamos, hará una remisión en su texto a esta idea del desarrollo sustentable. Y así, de todas formas, llegaremos hasta a la actualidad en que de todas formas vemos que ese reconocimiento que hace la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada, decía, en 1982, como toda forma de vida única y que debe ser respetada cualquiera sea su utilidad para el hombre, fíjense diferencia en la naturaleza es una cosa al servicio, hoy no diríamos del hombre, ¿no? Diríamos al servicio de la humanidad, a todo tiene, toda forma de vida es única y debe ser respetada por su condición inherente y no por la utilidad que nos preste a los seres humanos como si fuera un recurso. Estas ideas, yo decía, dominantes, del paradigma dominante que aparece de Bretton Woods en adelante, es lo que la ciencia básicamente irá cuestionando a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en la última del siglo XX, y hasta llegar a decir que ha sido una absoluta tontería desde el punto de vista científico suponer que existía una posibilidad de crecimiento ilimitado partiendo de un planeta finito. Después, el otro hito muy importante será ya en la década de los 90. Fíjense, lo que les quiero demostrar con esto es que esta discusión lleva larga data, ¿no? O sea, estamos ya casi en 40 años de debate en el concierto internacional y también dentro de nuestros países, con hitos parlamentarios, hitos legislativos, hitos constitucionales, sin ninguna duda, pero todavía muy lejos de que tengan una eficacia, que las normas tengan una eficacia en la ejecución como quisiéramos para garantizar la protección ambiental, garantizar la protección de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático. Decía, en 1992 aparece la Cumbre de Río. La Cumbre de Río, bueno, es fundamental, es un hito fundamental, aprueba el programa 21. Este programa 21 tiene acciones, es un plan con acciones específicas para lograr ese desarrollo sostenible, tanto en los planos regionales, nacionales como internacionales. Y aparece por primera vez también planteándose un escenario de modificación, de transformación de las energías, digamos, en lo que después se conocerá como la transición energética de los modelos energéticos para pasar a modelos energéticos menos contaminantes. En ese año también, 1992, vamos a conocer un informe también elaborado por más de 1.500 científicos en el mundo, de ellos 103 son premios Nobel, donde ellos plantean con total claridad y en un llamado muy fuerte, en una alerta muy fuerte, sobre todo a los líderes políticos reales, que nuestra civilización, dirán en el 1992, y esto no ha cambiado a la fecha, está en proceso de colisión contra el mundo natural. Este trabajo que obviamente servirá de base a esta reunión de Río, a esta cumbre de Río, será también la base de las siguientes cumbres mundiales sobre desarrollo sostenible que se harán en el año 2002 y que después se repetirán 20 años más tarde de la inicial de Río, que se conoce como Río +20, en el 2012, 20 años después de la Cumbre de la Tierra. Nuevamente los líderes mundiales se vuelven a reunir en Río de Janeiro y aquí aparecen dos cuestiones como centrales. Aparece la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, es decir, aparece una herramienta nueva, una nueva formulación de la economía para dar respuesta a ese desarrollo sostenible que venía siendo postergado y para erradicar la pobreza. Y un marco, hablarán de un marco institucional para que este desarrollo sostenible sea posible tanto en los marcos locales, regionales como internacionales. La economía verde aparecerá entonces allí respondiendo a las crisis mundiales, económicas, sociales, financieras,
y aparecerá también con una cuestión de 3 vertientes de sostenibilidad muy fuertes. Aparecerá con la vertiente social, la vertiente económica y la vertiente ambiental, con el objeto de promover las situaciones en las que sean beneficiarios los 3 aspectos. Es decir, ya no se puede pensar en que se puede elaborar estrategias económicas o estrategias de crecimiento o estrategias de desarrollo para los países que no tengan estos 3 componentes en el centro de su elaboración, ¿sí? Y de respuesta. Ahora bien, quiero hacer una referencia, nuevamente volver a Bretton Woods, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Digamos, acá lo central estaba en que parecía que todos las personas en cada uno de los países iban a tener la posibilidad del acceso, digamos, a un stock de creación de riqueza a nivel mundial. Quiero traerlos entonces al presente, ¿no? Digamos, ¿qué nos pasa con esta civilización que se ha elaborado, esta revolución industrial que se conoce y se le da el nombre también de la civilización de los combustibles fósiles? Porque, bueno, toda esta economía, a su vez, tuvo como en el centro de su elaboración, bueno, un modelo energético que se basó en la explotación de los combustibles fósiles. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, hasta acá llegamos con que las cifras en el mundo dicen que ese modelo francamente de Bretton Woods fracasó. El 40% de la población mundial gana $2 o aún menos, así que no podemos decir que estén mejor que 200 años atrás, previo a la última revolución industrial. En el planeta la concentración de la riqueza equivale, digamos, a cifras que no registran antecedentes históricos. 7 personas más ricas del planeta tienen un acumulado de la riqueza disponible de la mitad del planeta, que representan más de 3.500 millones de personas. Y a su vez, dentro de los ricos más ricos del planeta, el 40% de ellos vive en Estados Unidos y un 10% en China. Nunca visto antes. Esta civilización, digamos que la conocemos como eso, la civilización del petróleo, se basó básicamente en que los millones de años que las eras geológicas del ecosistema de nuestro planeta generó a partir de aquellos animales muertos en la última extinción masiva, los hemos transformado en gas natural, en petróleo, en una civilización de pesticidas, de farmacéuticos, de conservantes, en energía, en transporte, en embalajes, etc. Y eso es lo que ha llevado, digamos, a la crisis mayor, a este desafío que ha sido muy bien convocado, digamos, desde Naciones Unidas como el desafío más importante que afrontamos como humanidad, y como decía el embajador Julio Lascano Bedia, está en el centro de todas las negociaciones internacionales en el momento y para el futuro, que es el calentamiento global y el cambio climático. El calentamiento global y el cambio climático empiezan a aparecer como dos denominaciones sinónimos, aunque en realidad el cambio climático, si bien está muy relacionado con el calentamiento global, en realidad es una consecuencia de ese calentamiento global. Y aquí quiero referir puntualmente a otro hito histórico que va a ser también casi paralelo a la cumbre de Río, que es 1992, donde aparece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, que nuestro país la ha ratificado por ley y que permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública mundial de los problemas relacionados con el cambio climático. Y ahí en 1997, a su vez, los gobiernos fueron acordando la incorporación de una adición al tratado que se conoce como el Protocolo de Kioto,
que, bueno, contaba con medidas mucho más enérgicas porque son jurídicamente vinculantes. Ya lo retomaremos esto cuando vayamos al Acuerdo de París. Son medidas que se adoptaron en el concierto internacional, pero que son vinculantes para los países firmantes del Protocolo de Kioto, y que tiene que ver con esta necesidad de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero por los impactos negativos que tienen en la modificación del clima. La modificación del clima o el cambio climático, tal cual lo estamos hablando hoy, tal cual aparecen en los medios, tal cual aparece la lucha de los jóvenes en las ciudades de nuestro país, es un cambio climático que no es el que se provoca a partir de la naturaleza, que lo ha habido y muchos, sino que nos estamos refiriendo y centrando con el cambio climático que hemos provocado los humanos con nuestras actividades, fundamentalmente con esto que decimos, a partir de la segunda revolución industrial, con la aparición de los combustibles fósiles y con la transformación básicamente de las economías y también el crecimiento de la población mundial. Por eso en el que nos centramos ahora, que es el que se conoce como en este periodo de la historia de la humanidad, se lo ha, digamos, rebautizado como el antropoceno, ¿no? Por estos impactos que tienen la acción de los seres humanos sobre cambios de los parámetros, las transformaciones del clima, que no son en periodos cortos que se analizan, sino que se tienen que analizar en periodos muy largos para que den tiempo justamente al ecosistema del planeta a su recuperación. Pero ¿qué nos está pasando en este momento? ¿De qué nos advierte en la ciencia? Hay un panel de científicos, el panel intergubernamental, que también lo componen más de 1000 científicos de todo el mundo, hay muchos y prestigiosos argentinos componiéndolo, que justamente lo que nos advierten y lo que nos dicen es que si seguimos en el mismo ritmo de crecimiento de las emisiones como hemos tenido y como seguimos teniendo, no podremos dar una respuesta eficaz al cambio climático. No le estamos dando el tiempo que necesita el ecosistema del planeta para hacer la recuperación que necesita producto de estos impactos negativos que generamos a partir fundamentalmente de los procesos de industrialización, los procesos de la matriz energética, los consumos energéticos, los procesos vinculados al transporte, a la emisión de gas metano con la ganadería, a los cambios de uso del suelo y a la deforestación que está vinculada fundamentalmente a ese cambio de uso del suelo. Bueno, los científicos entonces nos están diciendo que aunque hoy pueda sonar aterrador, la evidencia indica que si no se toman acciones drásticas en los próximos 10 años, podemos enfrentarnos a un daño irreversible del mundo natural y al colapso de nuestras sociedades. Fíjense lo que estamos viviendo, ustedes son todos protagonistas de este momento, histórico en la humanidad, una pandemia a nivel global como nunca se vio, con una velocidad de transmisión que justamente se logra a partir de la velocidad que tiene el transporte, ¿sí? Cómo nos transportamos los humanos en el planeta, pero que tiene una característica diferenciadora de lo que significan las consecuencias del cambio climático. La pandemia, por gravosa que sea, tiene efectos reversibles. En cambio, los científicos vienen diciéndonos ya hace más de 40 años que los efectos sobre el clima son absolutamente irreversibles. En ese sentido también me voy a, bueno, ahora sí ir para ver en nuestro país cómo todo este contexto internacional, cómo repercutió en la Argentina. Bueno, la Argentina, como decíamos, además de su artículo 41 en la Constitución Nacional y de haber ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y en el Acuerdo de París, entrar en el Acuerdo de París, firmar el Acuerdo de París en el año 2016 en vigencia, ha sancionado muy recientemente la Ley 27.520, que es de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Atento a la cuestión del Acuerdo de París, quiero decir en este sentido que el Acuerdo de París es, digamos, un antecedente
herramienta muy valiosa desde el punto de vista internacional y para las modificaciones y las transformaciones que cada uno de nuestros países tiene que hacer para llegar a la emisión, al cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050, si queremos, digamos, detener el avance de la temperatura global a menos de 2 grados, en lo posible entre 1,5 grados y 2 grados de la época preindustrial. El Acuerdo de París tiene esta importancia central de definir el cambio climático, de hablar de las medidas de mitigación, de hablar de la adaptación, de hablar de la resiliencia, de establecer mecanismos financieros y una cuestión central, obliga a las partes que son firmantes del acuerdo a hacer las contribuciones nacionales determinadas, que son compromisos que cada uno de los países hace en relación a estas medidas de mitigación y adaptación. Ahora, quiero decir esto, es absolutamente insuficiente, porque estos compromisos son voluntarios, como su nombre lo indica.